Ahora vamos rápidamente con otros asuntos y otro móvil. Lucía Bettencourt, todo lo que tiene que ver con el fallo que se dio en el día de ayer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sobre el cual hay dos lecturas. Por un lado, la empresa Caturnati cree que se pone de alguna manera un cierre a una polémica de prácticamente 20 años, de doble interpretación. El gobierno anterior entiende que se respaldó a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la concesión que se dio a Caturnati. Desde el Frente Amplio se entiende que hubo alguna parte del fallo que puede ser interpretada como favorable para la postura que mantenía el Frente Amplio en el pasado periodo de gobierno. Está Lucía Bettencourt con todos los detalles. Lu, adelante. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes para ti y para todos. Exactamente, el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, finalmente falló tras la demanda presentada por Montecom, la otra empresa que funciona allí en la terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada de contenedores, donde, recordemos, esto se remonta al año 2021, febrero precisamente, cuando el gobierno de aquel entonces, Luis Lacalle Pou, firmó un acuerdo, un contrato con la empresa belga Caturnati, donde daba una concesión por 50 años, es decir, hasta el año 2081, a poder trabajar allí en esa área, en la terminal Cuenca del Plata. Y esto trajo una larga polémica, como bien tú repasabas, y también por parte de, por ejemplo, en aquel entonces, de los senadores de la oposición, Charles Carrera y Mario Vergara, terminaron presentando una denuncia también, en varias oportunidades también la ampliaron, que no dio lugar finalmente la Fiscalía bajo esa investigación. Y hoy lo recordaban las ex autoridades o las autoridades del gobierno pasado, que ahora vamos a estar repasando. Pero es verdad, sobre dos de los decretos de ese contrato firmado, el TCA falló a favor, pero en uno en particular permitió su anulación o no hizo lugar al pedido en particular de lo que allí se esgrimía, que se anula entonces la prohibición de otorgar otra terminal en determinadas condiciones, que lo detalla muy bien este fallo tras la denuncia, como les decía, de Montecom. En parte es un visto bueno, lo ven así desde la oposición. Esta tarde hubo una conferencia encabezada por el entonces ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, quien firmó este contrato, acompañado también por las autoridades del puerto de ese momento y también el prosecretario de la presidencia del gobierno pasado, Rodrigo Ferrés. En particular, destacaban que no hubo ilegalidad y que se señala el visto bueno del gobierno de aquel entonces de evitar una gran demanda, decían, porque si la empresa belga se comprometía en este contrato a invertir 460 millones de dólares para seguir ampliando y trabajando allí en el puerto. Vamos a escuchar en esta primera instancia los argumentos que daba el ex senador, ex ministro Luis Alberto Heber. El fallo, vamos a tratar de resumir en 4 puntos y después los compañeros van a ampliar la información. El fallo dice muy claramente que quedó probado que la empresa Montecom, que fue el demandante, el que procuró anular estos 2 decretos, que perdió, porque quedaron firmes los 2 decretos, que la empresa Montecom no tenía una terminal especializada. Clarísimo en el informe. Segundo, que la prórroga de concesión es legítima, que los 50 años que nosotros otorgamos en la concesión es legítima y que no es desproporcionada, que es otro argumento que se dio en su momento, porque no es desproporcionada en el tiempo con respecto al retorno que vamos a tener de inversiones en el puerto. La mayor inversión en la historia de nuestro puerto, 650 millones de dólares que se van a invertir en el puerto, que generarán mucha actividad, mucho trabajo y mucho empleo para todos los uruguayos.
Las autoridades recordaban que en aquel entonces, desde la oposición, se decía que se entregaba el puerto, se hablaba de monopolio, y en realidad lo que reiteraron y mencionaron en esta conferencia es que se intentó recuperar el puerto y hacia esa vía de mayor inversión, de abrir las puertas del puerto al mundo, no cerrarlo, fue que se trabajó en ese entonces, al menos así también lo hizo saber el expresidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, que decía que el fallo lo que hace es reactivar o ratificar la actividad portuaria y que el gobierno pasado iba por buen camino. Pero también la conferencia fue propicia para responder y señalar a las acusaciones desde el Frente Amplio. Luis Alberto Heber decía que deberían pedir disculpas públicas por lo que se dijo, dice, nos acusaron de delincuentes al atribuir que había un eventual dolo en la actuación de las autoridades. Volvemos a escuchar al exministro. Pero el Frente Amplio, a lo largo de todos estos años, y lo decimos directamente, porque no vale todo en política, no vale todo en política. El Frente Amplio intentó frenar este avance. No solamente no hizo nada en los 15 años, porque no pudo resolver este problema, que generó la posibilidad del juicio, sino que no planteó ninguna solución para poder resolverlo en 15 años de gobierno. Fue este gobierno el primer año que empezó frente a un juicio que por supuesto que nos preocupaba por las consecuencias que podía tener en el futuro. No solamente intentó frenar el avance del puerto, usando a la justicia, pero además difamando, mintiendo e insultando a muchos de los que hoy estamos acá sentados en la mesa. Se habló de entrega del puerto, se habló de que creábamos un monopolio, que queda claro que no, que habíamos cometido dolo. Dolo, para refrescarle las memorias, la definición de dolo es que con conciencia e intención comete un delito. O sea, delincuente nos llamó.